Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Pura Vida 360. En esta ocasión vamos a tener a una invitada muy especial con la cual tengo muchas ganas de hablar, que es Andrea Salvador. Os pongo en contexto: entrenadora de atletas y mujeres híbridas, online trainer, Osho Running Club de Valencia, y te enseña a entrenar como una atleta, fuerza y carrera, Women's Community Road Club. Así que con todo este panorama, que creo que os puede vibrar muy guay, vamos a empezar por hablar sobre entrenamiento híbrido. Y si tienes dudas de cómo entrenar y meter carrera y meter fuerza sin fatigarte, sin lesionarte y poderlo sostener en el tiempo, quédate que este episodio te va a molar. Pero antes, dentro entradrilla. Bienvenidos y bienvenidas a Pura Vida 360. Soy Noelia Sierra, dietista deportiva y una apasionada de los deportes de resistencia y también de llevar un estilo de vida activo y saludable. Aquí hablaremos sobre nutrición, entrenamiento, hábitos que marcan la diferencia y sobre todo compartiremos historias reales que nos inspiran a superarnos cada día. Gracias por estar al otro lado escuchando. ¡Empezamos! Pues Andrea, te voy a hacer la primera pregunta, ¿vale? Para poderte conocer un poquito más y luego ya iremos entrando en materia tranquilamente, ¿sí? Entonces, me encantaría que nos puedas explicar brevemente cómo llegas tú al mundo del entrenamiento y qué te engancha de este estilo de vida. Pues yo siempre he sido la niña que jugaba en el patio a fútbol con todos los chicos. Y sí somos. Me suena, sí somos, sí. Somos mujeres rudas, que de luego si quieres hablamos de eso. Claro, claro, claro. Bueno, y a raíz de ahí siempre, pues eso, me ha gustado practicar un montón de deportes: fútbol, básquet, gimnasia rítmica, tenis. Y acabé en el atletismo. Entonces yo he competido desde que tengo uso de razón. Y a la hora de decidir la carrera deportiva, no decidí entrar en el mundo del deporte porque todo el mundo me decía: tú vas a ser profesora de educación física, ¿no? Era como que me imponían algo y yo al revés del mundo. Que no. Y yo, no. Y entonces me metí en biotecnología porque sí. Tenía la facilidad y la suerte de ser deportista de élite, entonces tenía más opciones de entrar a cualquier carrera y dije, pues venga, por aquí. Al final yo siempre he sido muy de ciencias y me encantaba. Pero pues pasé ese primer cuatrimestre y dije, no, no pertenezco aquí. Entonces ya directamente me cambié a ciencias de la actividad física y el deporte. Y entonces ahí descubrí que no solo podía ser profesora de educación física, sino que hay muchísimas otras salidas. Y entonces a raíz de yo también pues practicar mi deporte, vivirlo como atleta y luego también ir trabajando con una serie de entrenadores, pues ya estaba dentro. O sea, es que nunca me quise salirme, pero ya tenía el camino hecho. Entonces, exacto. Sí. Entonces, digamos que siempre he estado dentro y bueno, una vez terminé la carrera, pues ya estaba, vamos, convencidísima que me quería enfocar tanto al mundo del entrenamiento y rendimiento y como al mundo de la gestión, porque también hay otra salida que es gestión deportiva. Y la descubrí ahí. Entonces, como digamos que esas dos facetas son como las que más me definen. Qué chulo, qué interesante, ¿eh? Me veo como muy reflejada en parte de tu historia y es como, vaya, qué guay, qué tribu más chula, ¿sabes? Aquí sin quererlo. Sí. ¿Y cómo pasas de pues, focalizarte en ti como atleta y demás, a ya irlo enfocando hacia mujeres que quieren también entrenar? Pues ¿Cómo das prueba el y paso? error. Es decir, yo salí de la carrera. Yo es cierto que al principio trabajaba con niños porque al ser atleta en el propio club de atletismo me metí como entrenadora de niños de 10, 12 años y luego ya entré pues, en el típico centro de entrenamiento que pues tocas todo. Entras ahí y te viene que si una rodilla lesionada, que si pérdida de peso, que si personas que quieren hacer un objetivo, bueno, un poco de todo. Y a raíz de ir trabajando con muchos tipos de personas, yo ya me iba sintiendo mucho más conectada con las mujeres. De hecho, abrí una sala de entrenamiento, digamos, propia. Ya me fui de aquí y como que emprendí, ¿no? Esa parte de gestión la enlacé. Te vino guay, ¿no? Sí,
Y entonces ya lo hice por mi cuenta. Es cierto que tenía mucho más público femenino, pero pues también tenía a chicos, o sea, no me cerraba. Pero en el momento en el que decidí ya cerrar esa sala, ese formato presencial, dije, sí, lo cierro, pero ya tengo que enfocarme en algo que me gusta mucho y es cómo puedo influir yo en la educación y en la salud de la mujer. Que Qué creo que guay. es algo que ahora se está empezando a estudiar más, que creo que no hay suficiente información. A ver, existe, pero no tan a la usuaria, o sea, no llega a la persona de a pie que tiene su trabajo. Sí, Y no sé, sentía como esa llamada, no sé, de tengo que dedicarme a esto. O sea, tengo que te trabajar vibraba con por mujeres. ahí, Sí, sí, sí. 100%. Qué guay. ¿Y qué te hizo apostar por un enfoque más integral? Porque yo me acuerdo hace un tiempo que incluso yo misma, buscando también entrenadoras, ¿no? A veces, bueno, actualmente yo estoy con un entrenador y gracias a Dios puedo hablar ampliamente de la menstruación y decir, Qué me guay. siento así, me siento así. Es novedad para mí, pero es como, ay, qué guay, ¿no? Qué alivio. Pero al ir buscando y tal, una de las entrenadoras me saliste tú. Y me gustó mucho también el enfoque tan integral que tenías, no solo, digamos, como el entrenamiento físico, sino también de creencias, de hábitos y demás. Entiendo que todo ha sido como un proceso, como comentábamos al principio, ir diciendo, vale, pero es que me falta alguna otra cosa que veo que todo funciona guay, pero pues vamos a integrar esto y lo otro, pim pam. ¿Qué cosas quizás has ido viendo en tus chicas que hacía falta sostener o reeducar o darle más chicha ahí? Pues te diría que creo que primero o sea, lo he vivido yo en Ujú. mis propias carnes, ya sí que es cierto, siendo un poco más adulta, sobre todo a la hora de competir, o sea, en el rendimiento, ¿vale? Digamos que yo creo que cuando llevas el cuerpo al límite es cuando salen pues todos estos tipos de cosas que influyen más que en una persona que a lo mejor se está iniciando en el mundo del deporte. Que pueden afectar, pero quizás no tanto como para hilar tan fino, ¿no? En una Vale. deportista de alto rendimiento. Entonces, yo lo viví en mis propias carnes y tuve la suerte de trabajar con un entrenador que me llevaba la parte física, que es Antonio Espósito, que es Ujú. para mí el mejor de España. Y con él aprendí a ver que sí, que tener el mejor entrenador y tener el mejor plan, genial. Pero que o sea, si cuerpo y mente no están alineados, de nada sirve tener el mejor plan, el tener el mejor físico del mundo y tener las mejores marcas, que tú llegas a la hora de la competición y no sale, no sale. Entiendo. Entonces, esto extrapolado como a una mujer de a pie que no tiene un objetivo y no lleva su cuerpo tan al límite, puede suceder de otra forma. Y es que en su vida normal sí que lleva su cuerpo al límite, y ya no tanto físicamente, sino mental y física, o sea, en conjunto, que cualquiera de estas piezas puede hacer desestabilizar su proceso o su plan. Ejemplo, una chica, bueno, casi todas las mujeres muy exigentes. ¿Vale? O sea, me he topado con este tipo de chicas que, bueno, que han querido hacer su primera media maratón, su primera maratón y Ujú. se le van lesionando por el camino, vamos quitando ejercicios, yo voy adaptándolo al milímetro tal y no funciona. Y al final o sea, tuve que decir, vale, hemos tocado todas las teclas que se pueden tocar del mundo de pues, carga, volumen, ejercicios, repeticiones, todo. Y algo pasa más. Y entonces ya me tuve que ir ampliando la visión de, vale, quizás no es una atleta de alto rendimiento, pero tiene las mismas necesidades que una mujer que compite. Y le pueden pasar las mismas cosas que a ti, pues amenorrea, SOP, cualquier problema con el ciclo menstrual. Niveles de estrés altísimos. O sea, no se paraban a pensar
que no descansaban, no se paraban a pensar en que se tiraban 6 horas delante de 8 o 12 delante de una pantalla, no se miraban al espejo en ningún momento del día y bueno, todas estas mujeres digamos que habían entrado en un ciclo vicioso de querer hacerlo todo perfecto, pero estar enfocadas tanto en la perfección y en la exigencia en todos los ámbitos de su vida que se habían olvidado de que eran personas y que tenían que descansar y vivir y disfrutar del proceso. O sea, que está genial rendir y conseguir el objetivo, pero si te ¿Qué quedas tú pasa por por el el camino, camino, no? no tiene sentido. Y más teniendo tu trabajo y tu vida. Y cuando esto Claro. es, pues eso, un objetivo más que lo vas a hacer y vas a querer más. ¿Sabes? Entonces me Sí, porque enfoqué engancha. como más en el proceso y no tanto en el resultado. De Equilibrio. hecho, en muchas ocasiones yo quito entrenamiento y no lo pongo. O sea, Fíjate. me viene una chica justo ayer, justo una chica que bueno, es funcionaria de cuerpos de seguridad y me decía que eso, que tenía muchos objetivos, que tal, que su vida pues era el deporte y que entrenaba 3 días fuerza, 2 Hyrox, 3 nadar, 2 bici y 2 o 3 carrera. Y yo, pero que de vez en cuando no sabía por qué le dolía la cadera y la rodilla derecha, que es cierto que iba como muy a picos, que pues le fluctuaba mucho la motivación y que aparte sus horarios son muy cambiantes y hay veces que dobla o hace turnos de noche o hay veces que semanas que trabaja 7 días y hay otros que... Y yo, a ver, ¿cómo te explico que no vas a entrenar ni la mitad? Si quieres trabajar Ya conmigo, ves. obviamente. O sea, porque Claro. y es algo que yo le dije, yo priorizo el que no tengas dolor y el que puedas disfrutar de los entrenamientos y eso que yo que sé, que el deporte sea como tu escape y no sea Sí, entiendo qué ¿sabes? quieres decir. Una Otra imposición o obligación, algo, exacto. yo qué sé, pues yo entiendo que pues mucha gente tiene mucho tiempo libre, le encanta el deporte y como no es su profesión, dicen, aquí relleno, relleno, y hago, porque ahora es muy fácil hacer cualquier tipo de deporte, pero claro, cuando llegas a un punto en el que te propones objetivos, tienes dolores y tal, digo, ostras, y justo esta mañana me ha contestado diciendo, vale, vale, voy a hacerte caso, porque tal, y es que yo es que soy de las de que mejor es mejor y no más es mejor. Sí. Entonces, eh, bueno, me pasa eso, que tengo que priorizar muchas veces meterme en las zonas de alrededor del propio entrenamiento bueno, para trabajar con este tipo de mujeres. Wow, es que es un melonazo que daría Aquí para una podríamos temporada estar. entera. 1 hora no. Las 24 horas tenemos para darle ahí. Sí. Pero sí, es súper interesante porque cuando más me meto en todos estos temas y más hablo con personas profesionales como tú y demás, yo que estoy en el otro lado, ¿no? Que no soy profesional del deporte, sino por puro hobby y porque me encanta moverme, voy integrando cada vez más esa parte de más no es mejor, ¿no? Y que calidad antes que cantidad. Y a veces cuesta por esa autoexigencia tan bruta y ruda y Sí, sí, que sí. tenemos ahí por querer llegar a todo. Pero bueno, en fin, poco a poco. Yo me encanta que haya profesionales como tú que puedan aportar esa luz y decir, hey, keep calm, se pueden hacer Para. las cosas de otra manera, incluso llegaremos mejor. Confía, confía, porque quizás para ti es sí o sí tengo que hacerlo así. Y tú le das esa otra versión quizás más light, que no significa que sea más light, No, pero no. para su cabeza sí, Mm. y llega incluso mejor. Entonces, bueno, ahí vamos haciendo chinito chinato. Y mira, te quería hacer una consulta y es que ¿cómo combinas el entrenamiento? Porque hay muchas dudas sobre esto, de cómo hacerlo para que no te cause mayor fatiga ni interferencias y demás. Y es que ¿cómo combinas el entrenamiento de fuerza con el de resistencia? Pues bueno,
Yo es cierto que es algo que he empezado a vivir desde hace 2 años, porque yo siempre vengo del mundo del atletismo y de una disciplina muy potente en el que no trabajaba para nada la parte aeróbica, o sea, yo solo tenía que correr 8 segundos y saltar lo más lejos posible. Fin. Pero sí que es cierto que ahora estoy más metida en la parte híbrida y tengo que trabajar esa parte de resistencia. Entonces, se ha dicho, o sea, es cierto que, pues eso, hay estudios que dicen que, pues eso, hay mucha interferencia entre la ganancia de masa muscular y la parte aeróbica. Es decir, pues probablemente si quieres tener un cuerpo de X forma y correr rápido en una 10K o en una maratón, probablemente no puedas tener las dos cosas. Y es lo que le explico yo muchas veces a las chicas. Tu cuerpo, en función de lo que vaya a hacer, es decir, de la disciplina que vaya a hacer y del plan que vaya a hacer, se va a comportar de una forma u otra. Es decir, va a ir cambiando. No vas a poder tener. O sea, por eso yo me fijo mucho más en la capacidad y soy muy pesada con ser capaz antes de la estética. Porque es que el cuerpo, en función de lo que tú le exijas, va a ser de una forma o de otra. Entonces, digamos que lo que yo suelo recomendar, siempre tiro pues por la parte que me toca, es meter pues mínimo 2 sesiones de fuerza a la semana, incluso 3 si se puede, y de carrera lo mismo, o 2 o 3. Yo he preparado a chicas que, por ejemplo, una chica, se me viene ahora en la cabeza, preparó maratón y lo que hicimos fue, lo cogimos con un año de ¡Qué guay! Tiempo. Muy bien, sí, sí. Lo que hicimos fue la primera parte, pues los primeros 4, 5, 6 meses, metíamos 3 sesiones de fuerza y 2 de carrera para hacer una buena base. Y luego, conforme se fue acercando los meses, ya, como ya tenía como esa base de fuerza, no había tenido ninguna lesión, ningún dolor, no había tenido nada, ya redujimos a 2 días de fuerza y 2 o 3 de carrera. O sea, ya con 3 días de carrera maximísimo hizo maratón a 5:40, 5:30. O sea, marcaza. Que ya no es tanto la marcaza, sino, pero lo quiero poner en valor por el proceso. Entonces, lo que solemos hacer es trabajar la fuerza en días alternos y meter la carrera en ese día alterno. O sea, es decir, te pongo un ejemplo. Lunes, miércoles, viernes, fuerza. Martes, jueves, sábado o domingo, carrera. Entonces, digamos que lo que hacemos es dejar a la musculatura que descanse 24 horas, más o menos, ¿vale? Para que esa ganancia de fuerza o de masa muscular, que en este caso no nos interesaría tanto porque no nos interesa ganar músculo para correr rápido, dejamos ahí 24 horas, por eso es tan importante el descanso, porque esa ganancia de fuerza como que se asienta en el propio cuerpo, le da tiempo a, pues eso, como a digerirlo, regenerarse y ganar fuerza y decir, vale, puedo tener mis agujetas, puedo tal, pero mi cuerpo está preparado, sobre todo mi musculatura, para rendir en la carrera. Es cierto que entre las 2 sesiones de fuerza primeras, yo soy de meter un easy run a principio de semana y ya me voy a la calidad a final de semana o un fin de. Entonces, eso es lo que yo intento, o sea, es como de la forma que yo trabajo. Para que no haya, que hay, pues luego entra cada persona, que no tengo tantos días y necesito descansar uno. Vale, pues quitamos un día de fuerza o quitamos un día de carrera, antes que doblar. Yo soy partidaria de eso. ¿Sabes? De meter fuerza y carrera al mismo día. Genial. Es que yo estaba hablando, nosotros tenemos una grupeta de trail running y running, y les hice preguntas en plan, mira, voy a hacer un episodio con Andrea, tal, qué dudas tenéis y esas cosas, ¿no? Y entonces me preguntaban sobre todo eso, que claro, no sabían cómo gestionarse la semana para que no hiciera interferencias y sobre todo les daba mucho miedo porque incluso a nosotros mismos, a mi pareja y a mí nos ha pasado de una fina línea de fatigarte, incluso
crear una pequeña sobrecarga que al día siguiente o incluso el resto de la semana no te deja entrenar resistencia porque te has pasado en el gym. Entonces, cuando estás haciendo entrenamiento de fuerza, ¿en qué rango nos podemos mover para que no nos pasemos en plan, estoy haciendo hipertrofia a estoy Claro, haciendo para no lesionarme y para que mi cuerpo esté lo suficientemente explosivo, rápido, ágil, potente y claro. fuerte? Ahí cómo se puede Claro, gestionar ya, un día de fuerza. ya no es tanto el que hay interferencia entre sesión y sesión, sino en lo que haces dentro de la sesión. Claro, exacto. Claro, entonces da igual que primero el lunes hagas fuerza y el martes hagas series, Sí, porque si haces la fuerza que te toca o que es más conveniente para que el día siguiente puedas hacer series, no va a haber ningún problema. Entonces, vale. yo lo que suelo trabajar casi siempre es en modo circuito o 2 ejercicios enlazados. Suelen ser digamos, suelen tocar musculaturas diferentes para que no Vale. haya esa fatiga. Es decir, no es lo mismo hacer, te pongo un ejemplo, ¿vale? Y Sí, así sí. yo creo que se ve Yo más creo que claro. me. Exacto, sí. Claro, no es lo mismo que yo vaya al gym y diga, vale, hoy hago pierna o full body, me da igual. Y voy a hacer prensa y hago 3 series de 12 repeticiones. Luego me voy a otro ejercicio y hago zancadas, 3 de 10. Y luego hago press de banca y hago 3 de 10 Vale. repeticiones, ¿vale? Por ejemplo. En este caso, lo que yo recomiendo y lo que yo haría es, vale, yo voy a meterte la sentadilla, te voy a meter la presa. Bueno, no meto máquinas, Vale. yo me voy más al peso libre, pero bueno, que Ok. se podría hacer perfectamente. Imagínate, yo hago una sentadilla con una mancuerna, por ejemplo, Ujú. me meto 10 repeticiones, pero luego te pido que hagas 5 saltos desde sentada a cajón. Entonces, Vale. sí que es cierto que aquí sí que estaríamos trabajando la misma musculatura, pero uno, no vas a coger tanto peso porque a la segunda repetición, o sea, la segunda ronda y la tercera no la vas a poder hacer, es decir, no vas a buscar hacer tu marca personal en sentadilla porque luego vas a Vale. tener que saltar, entonces ahí ya yo elimino la fatiga a nivel Ujú. sobrecarga y hipertrofia, porque luego te estoy pidiendo que saltes. Entonces Vale. tú ya vas a recular y vas a decir, no me No voy me a voy a pasar pasar porque, aquí. claro. Exacto. Claro, y luego también estás trabajando esa fuerza más explosiva, que es lo que luego te va a dejar correr rápido. Incluso podríamos meter un tercer ejercicio que sería unas flexiones. Entonces yo lo que hago es, en vez de fatigar, hacer 3 series de un mismo ejercicio, lo que hago Ujú. es, me haces cuádriceps, me saltas, que un poco meteríamos todo el tren inferior, y luego pecho. Y luego me vuelves al cuádriceps, entonces el pecho va descansando Entiendo qué quieres decir, sí. hasta que llegas. A mí hacer como las series seguidas, perdón, Andrea, ¿eh? Sí, sí, no, Las tranquila. haces, o sea, haces el circuito y vuelves a empezar. Entonces, claro, entiendo que al músculo le ha dado tiempo a descansar lo suficiente para ir lo más fresco posible y volver a meter la misma carga sin hacer esa sobrecarga a tan pocos Claro, minutos de descanso. Vale, claro. vale, vale. Que luego tú, por ejemplo, en las flexiones o en el press de banca puedes descansar hasta 5 minutos. Pero Claro, sí que es claro. cierto que estás más predispuesto a llegar a pesos y al fallo, ¿no? Como que digamos, bueno, va un poquito más y un poquito más. Porque solo estás pensando en eso. Pero si yo, por ejemplo, te obligo a hacer flexiones y luego te digo que apoyes rodillas y que me las hagas con salto, ya no vas a ir a 15 repeticiones. A lo mejor me haces 6 flexiones porque luego te voy a pedir que me las hagas pliométricas. No, un Ya, poco ya entiendo. trabajo de esa forma y luego en repeticiones a lo mejor con esta chica que te comentaba de maratón al principio trabajábamos con 12 repes, pero no mucho más, a lo mejor algún ejercicio que nos interesaba más. Y en temporada más cercana a objetivo, de 8 para abajo. 8, 6, 5, 4 y tampoco llegar al fallo. O sea, yo nunca trabajo con el fallo. Entonces siempre estás moviéndote en unas repeticiones muy cómodas que siempre vas a poder hacer, que vas a ir mejorando porque vas a ir seguir cogiendo peso, pero no te hacen el mismo daño que a lo mejor más repeticiones y más fatiga.
Ostras, qué interesante, Andrea, ¿eh? Porque es que hay una parte que creo que es clave en lo que estás diciendo para que se entienda súper guay lo que estamos aquí comunicando y es lo de capacidades. Es decir, entrenar por capacidades y entender el cuerpo como quizás no solo grupos musculares aislados, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Mm. Que yo para esto no soy profesional, pero lo que voy como yo en mi cabecita procesando es eso, ¿no? Como entrenar para adquirir ciertas capacidades y que el cuerpo te vaya acompañando, adquiriéndolas con procesos que sean asumibles y sostenibles en el tiempo, más que quizás cosas más aisladas que no tendría transferencia posiblemente a luego el deporte que tú quieras realizar, ¿no? No sé si va Claro, por ahí la cosa sí, o... justo. O sea, Vale. si quisiéramos competir en fitness o Vale. en ciertos deportes, pues que sí que tiene un valor más estético, ¿no? Digamos, pues ya Ujú. nos meteríamos a trabajar de esta forma. Pero en usuarios normales y que luego al final pues quieren hacer bici, quieren hacer natación y quieren irse a la montaña y... Espera, que tengo aquí a mi perrito que quiere subir. Sin problema. ¿Es Fuet? Sí, fue. Hola, Fuet, bienvenido. Está aquí. Qué precioso es, me encanta. Que no ha salido, ay, perdón. No ha Eh, salido y está ya desficios. Que digo, bueno, Bueno, tú me mira, entiendes, a ¿no? ver, En esa mamás, palabra. sí, sí. Vale. No sabía cómo decirlo en castellano. No sé si es No te castellano, pero... preocupes. Todo Bueno, bien. eso, volviendo un Vale. poco al tema que no es tanto pensar en musculatura, sino más en qué viene bien para mi deporte. Y en rangos Pues de si movimiento, tú, entiendo, ¿no? claro, pues en este caso hablamos del trail running o del running, pues nos metemos más en eso, en poder saltar, en poder subir a un cajón, en poder bajar de un cajón y poder frenar, en un poco, pues eso, que tu cuerpo sea capaz de lo que le des, poder asumirlo y hacerlo. Genial. ¿Y algunos ejemplos, por ejemplo, si estamos pensando en una persona que entrena desde casa, que no puede desplazarse en el gym, ¿qué 4 ejercicios básicos podría apañárselas guay en casa para poderlo trasladar, por ejemplo, en este caso a carrera, a running o trail running? Pues le diría que siempre yo escogería de cada grupo muscular, mira, me he ido del grupo muscular, pero sí que es cierto que para tocar un poco todo, Ujú. trabajar de forma bilateral y unilateral. O sea, porque al Vale. final de cada musculatura tienes que trabajar. Bilateral, por ejemplo, me meto en sentadilla o en peso muerto. O sea, cuádriceps o isquio. Sentadilla con las dos piernas, bajo, subo y peso muerto bilateral y con una pierna zancadas o peso muerto unilateral o puente de glúteo unilateral. Y eso ya tendría ahí. Luego, ¿qué le metería yo? Saltos. Yo le Vale. metería o saltos típicos en el sitio, puedes saltar a un cajón o si tiene un muro en su casa o saltos hacia adelante. O sea, tanto vertical como horizontal. Y con una pierna o con las dos. Siempre hay que pensar de forma bilateral y unilateral en todo. Luego, Vale. pues en empujes, pues flexiones Ujú. y press de banca unilateral. Y luego remo con barra o dominadas y remo unilateral. Y ahí ya tienes un entrenamiento full body. ¿Que nos queremos poner un poquito más así? Pues podríamos hacer pues, o bien lanzamientos o flexiones pliométricas. Y luego, yo sí que es cierto que meto poquito core específico como tal, Vale. porque claro, en los saltos lo estás trabajando. En muchos ejercicios, por ejemplo en el remo, yo siempre o sea, casi siempre me haces una plancha y me remas. Entonces, claro, me estás haciendo una plancha a la vez que remas. Claro, ahí Digamos que estás intento que sea todo más global y no tan específico específico. como has dicho tú antes. Entonces Genial. podríamos meter algo de core, pero en los propios ejercicios Ya lo ya lo estás estás haciendo. trabajando. Sí. Sí, sí que es verdad. Y eso es súper interesante. Yo lo estoy metiendo ahora sí y me gusta mucho más trabajar el core de esta manera Es que no te que das cuenta.
que matándome ahí a lo que hemos hecho todos toda la vida hasta que has Claro, dicho, uy, quizás hay claro. otras maneras de hacerlo. ¡Qué maravilla! Oye, vamos a entrar de lleno ahora en Ruda. ¿Qué te Vale, parece? ¡Ah! perfecto. ¿Cómo se le ilumina la cara a la chavalina? Pues vamos a ello. Explícanos, ¿qué es Ruda? Bueno, pues me ha costado mucho, o sea, las primeras veces que tenía que explicar, de hecho, en el primer evento que hice, Ujú. madre mía, no sabía explicarlo, o sea, porque luego hablando con una amiga me decía, es que claro, Ruda ha estado tanto como en ti, o sea, en mi filosofía al final, que claro, resumir en 2 frases lo que es complicado. Ella me decía que era mi tesis doctoral, porque ella es la chica de la maratón, pues Vale. luego tuvo su propia maratón, que fue su tesis doctoral. Entonces me decía, es que es tu tesis doctoral, porque claro, llevas tantísimo tiempo trabajando en ello y desarrollando como tu método, tu filosofía, tu forma de pensar, bueno, todo esto que hemos hablado, que me costaba mucho como Concretarlo explicar. en dos Pero palabras, sí. básicamente, Ruda, pues he querido crear una comunidad, ¿no? Y un club, porque también hay eventos, mis programas de entrenamiento están dentro de esta comunidad y de este club, de mujeres que, bueno, pues tienen este tipo de características que ya hemos hablado, que somos tú y yo, ¿Vale? pues mujeres que siempre han estado en el mundo del deporte, que han estado como un poco, eran pues eso, las raras, bueno, ya no solo por hacer deporte y no, también les caracteriza que tienen pues una seguridad y una forma de pensar que pues en la sociedad digamos que no Toca, viene ¿no? tan bien, pues una mujer con las ideas claras, pues segura de sí misma, pues eso, que sabe lo que quiere. Y luego también, por desgracia, tocamos esta parte de exigencia, pues de que somos personas perfeccionistas, exigentes, que nos gusta la caña, pero que estamos en un punto en el que, bueno, pues hemos tenido algún sustito, hemos rozado ya el Ciertos estar límites ya, ¿no? sobrepasadas y queremos rendimiento, sí, pero también cuidarnos desde otro Salud y... punto y entendernos y también hablarnos, o sea, tener otro tipo de, pues, de diálogo interno, ¿no? Con nosotras mismas. Entonces, bueno, a mí siempre me ha pasado que, pues, también trabajo con el Running Club de Oisho, Ujú. de una marca de deporte femenina, y pues eso, me ha pasado, me he ido viendo pues comunidades que, bueno, pues que están bien, que hacen mucho trabajo y tienen unos valores, pero es Sí, como que me faltaba algo, ¿no? Me vale. decía, sí, vale, esto me gusta, esta comunidad está guay y, bueno, pues tiene este rollito, pero me Falta un faltaba un ingrediente puntito ahí más. que no Me acabo de, ¿no? faltaba, sí, me faltaba un puntito más y eso, y solo enfocarlo a mujeres era como ya la guinda del pastel. Entonces, digamos que la intención es, bueno, dentro de esta comunidad y de este club hay programas de entrenamiento para objetivos, los que quieras, sobre todo híbridos, en este caso fuerza y carrera, o pruebas híbridas. Y luego también, pues, eventos y otro tipo de programas un poquito con esta filosofía, ¿no? De potentes. Pues ya no hacemos un social run, que también se puede hacer, pero pues nos metemos de lleno pues a cómo entrenar una dominada, nos metemos a entrenar sprint, ¿no? Nos quedamos en la parte del running, pero nos enfocamos más en la parte explosiva. Un poco, pues, es parte de eso, de filosofía de De power, ¿no? cómo... De punch, de empoderamiento y bueno, no sé, que me quería eso, crear un universo donde este tipo de chicas, pues quizás tuviéramos un poco han cabida, sido ¿no? las incomprendidas durante toda su vida hasta que el deporte se ha puesto de moda y,
Y bueno, quería darle cabida, la verdad. Y un poco para mí también, si te soy sincera. Creo que te puedo entender perfectamente a crear este podcast y hablar de las cosas que realmente me gustan y pienso, quizás si a mí es interesante hay otras personas que Claro, también, pero hablo de sí, cosas que me gustan, ¿sabes? sí. Sí, sí, totalmente. Ay, qué maravilla. El otro día estuve viendo también, no sé si fue el primer evento o así, que hacíais para lo de las dominadas y moló Mm, mucho. Moló mucho ver todo de chicas ahí, mujeres, pues dándole y tener claro, ese apoyo y ese sostén por vuestra parte y poder también tocar ciertas cositas que quizás en el día a día pues no acostumbramos a hablar y que si tienes un espacio así, donde tú puedes darlo todo, pero a la misma vez integrar ciertas otras cosas que te van a ayudar a sostenerlo, claro. pues mola mucho y no se queda solo en el entrenamiento, sino que hay Hay esa parte, sí, un puntito correcto. más. Sí. Está muy, muy guay. Pues para cerrarlo, me gustaría hacerte una ronda de preguntas rápidas, ¿Vale? ¿vale? Vale. Así jugamos un ratito y Venga. ya, pues, lo tenemos listo. Vale, vamos a ello. ¿Cómo desmontas con tus clientes las siguientes frases? ¿Vale? No quiero ponerme muy musculada. ¿Te suena muchísimo, no? Ostras, rapidísimo, vale. Ya, es difícil, es difícil. Si yo te digo esto, soy Ya, tu cliente, te digo, ya Andrea, quisiera. Vale, ya quisiera yo que con 2 días de fuerza haber conseguido este cuerpo así, ¿sabes? O sea, en el sentido de, a mí me ha costado 15 años ya ves, madre mía. rendir de esta forma y mi cuerpo es la consecuencia, pero no por hacer 2 días de fuerza. Si no, serías, vamos, la superdotada de la fuerza. O sea, serías una fuera de serie. Entiendo qué quieres decir, que a todo a su debido tiempo y esfuerzo y Sí, constancia sí. y demás. Vale, solo hago cardio porque quiero adelgazar. Vale. Lo que suelo decir es que al final, haciendo cardio, pierdes grasa y pierdes también musculatura. Entonces, digamos que la musculatura es tu coraza, entonces solo haciendo cardio te vas a ver más delgada, pero también no te va a gustar. Entonces, si no tienes esa coraza debajo, uno, no te vas a ver bien y luego te vas a encontrar mal, porque al final el músculo es tu seguro de vida. Súper guay. Siguiente pregunta. No tengo tiempo para entrenar fuerza. Yo te lo saco de donde sea. Un día menos de carrera, en este caso de carrera, y ahí lo tienes, ya está. Maravilloso, easy peasy. Vale, entreno pero no veo resultados. ¿Tienes un Esta plan? es, esta es mi... Wow, ¿eh? ¿Tienes un plan? Porque a lo mejor está ahí el problema. Genial. Un hábito que para ti no es negociable, para un estilo de vida activo y saludable. Uf, uno. Bueno, Buah. vamos a ampliar porque ya entiendo yo que uno se queda muy corto, pero vamos a Vale, ponerle 3, 4, los que tú consideras muy vale. importantes para ti. Conexión con la naturaleza, o sea, estar al ¡Qué aire libre, guay! como sea. Diría, esto implica sol, pues eso, contacto con la naturaleza. Vale. Luego, descanso Vale. y va a beber agua, que yo no bebo agua. Muy importante. Eso pasa muy a menudo, ¿eh? Que nos olvidamos mucho de Sí, hidratarnos intracarrera, en sí, entrenos sí, sí. y ta, ta, ta. Vale, un mito del deporte. Habrán muchos, seguro que habrás Sí. encontrado con mucho, ¿eh? Pero quizás el que más hayas escuchado, que dirías, no, por aquí esto es mentira 100%. Em, Como alguna manera de hacer las cosas, que digas, esto ha estado muy viciado, pero mira, realmente esto no es así. lo de que el mismo entrenamiento sirve para todas las mujeres. Genial, Un poco, ¿no? Cerrando genial. lo que has abierto tú, lo cierro. Chapo. Conexión ahí, guapa. Vale.
y una frase que le dirías a una clienta que ahora te viene nueva, ¿vale? A una mujer que quiera empezar contigo. Lo primero, vale. Le pregunto siempre qué espera y qué busca. Y luego el para qué lo hace. Qué genial. O sea, el para qué se plantea lo que se plantea o el para qué. Sí, eso. ¿Por qué lo está haciendo? Si hay una intención buena o hay otras cosas que le hacen querer conseguir un objetivo. Genial, Andrea. Y ya la última de las últimas. Si tuvieras que elegir entre series, por ejemplo, en pista. A ver, ¿qué me dices, Laura? Te veo la cara y digo, guau. Dice, a ver, ¿qué estará tramando esta niña? Vale. O, por ejemplo, una tirada larga de 21K, que te tira más. Series en pista. ¡Guau! ¡Jefaza, eh! Series en pista. Mi pista es mi lugar favorito de la vida. Es cierto que por mi deporte es donde más tiempo he pasado. Es como mi casa. Y estoy reencontrándome con las tiradas, ¿eh? Yo ten en cuenta que yo llevo poco tiempo con el running más largo. O sea, yo he hecho ya mis 12K. Ok. Pero claro, yo corría 30 metros. Claro, es que es Entonces verdad. mi pista, In no love. no la cambio por nada. Si me Muy llegas a decir innegociable. fuerza ya tenemos un problema. No te voy a hacer meterte No. que tengas que decidir. No. Pues Andrea, oye, muchísimas gracias. Estaría muchísimo rato, Yo pero también, más ¿eh? contigo. Estoy súper a gusto y un placer conocerte por aquí. Ojalá coincidamos alguna vez y pueda Pues pasarme sí, por podría estar ruda guay. y haga mi primera abdominal. Cuando Entrenando quieras. previamente, porque claro, ya sabemos que aquí Claro. magia no hay. No. Pero muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo aquí en Pura Vida 360 y habernos dado también un pedacito de tu universo. Muchas gracias, que tengas Muchas un gran gracias a día, ti por corazón. invitarme, ha sido un placer. Ojalá repetir. Gracias. Ahí has lanzado una buena propuesta, ¿eh? Pues mira, te la lanzo. Cuando Genial. tú quieras, me escribes Vale. y me dices, no, me encantaría poder hablar de esto. De esto, vale. Trato hecho. Venga, dale. Bueno, pues, ala, a Adiós. pasear. Me voy a pasear. Que vaya muy bien, corazón. Hasta luego. Chao. Cuídate. Hasta aquí el episodio con Andrea sobre cómo gestionarnos el entrenamiento de fuerza y de resistencia sin que hayan esas interferencias. Si te mola este contenido, suscríbete para no perderte absolutamente nada. Y de nuevo, gracias por escuchar Pura Vida 360. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!